El colegio no puede trabajar sin el padre de familia. El padre de familia no puede trabajar sin el colegio, ¿sí? Definitivamente, yo noto cosas que si habláramos papás y colegio, podríamos estar mucho mejor. Establecer las tareas, no querer hacer muchas a la vez. Tienen que llevar una por una, hasta que la logre. El niño con déficit de atención necesita del apoyo de mamá o del maestro. Tú eres Miss Yola Marcos y yo. Y ahí fue donde dije yo, esta niña tiene déficit de atención y hiperactividad. Una manera de lograr estas rutinas para los niños es que hagas un horario de todas sus actividades. No hay nada más niños con déficit de atención, y hiperactividad, hay adolescentes también. Ajá. Y me atrevería a decir que uno que otro adulto, ¿verdad? En una ocasión me dice una maestra, pues yo ya le dije a las alumnas de prepa, ¿verdad?, que si no me están poniendo atención, yo no vuelvo a repetir nada. Y que hay de las que involuntariamente se distraen. Es muy triste tenerle que decir al papá que su hijo está viviendo una situación que no es real. Aquí de nueva cuenta, con un tema de mucho interés para los padres de familia, para los maestros, y ¿qué puedo decirles de quién está aquí conmigo para continuar platicando de los problemas o situaciones a los que nos enfrentamos de aprendizaje con nuestros hijos, con nuestros alumnos? Gracias, Coco, por continuar aquí acompañándome. Gracias a ti, Yola. Y bueno, vamos a empezar, vámonos de lleno con un tema al que muchos padres de familia se enfrentan, y es el trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención, TDA, se caracteriza por la falta de concentración. Los niños se distraen con facilidad, olvidan tareas y pierden objetos, lo que se traduce en bajo rendimiento escolar. Híjole, pues ¿qué te puedo decir, Coco? Tú sabes que en mi taller de habilidades y técnicas de estudio, lo primero que busco lograr en los niños es una estructura. ¿Qué se logra con esta estructura? ¿O cómo se logra más bien esta estructura? Cuando los niños tienen rutinas claras, definidas, van a generar hábitos. Y estos hábitos les van a dar lo que necesitan para estar enfocados. Entonces, si tu hijo tiene déficit de atención, empieza por poner rutinas claras. ¿Qué me dices con relación a esto? ¿O qué estrategias utilizar para que ellos las tengan? Ser claro en lo que le pides a un niño. Si tú a un niño con déficit de atención le das una instrucción, mijito, vas al cajón y me traes la pluma, no te va a entender. Si tú le dices al niño, ve a tu cuarto y en el tercer cajón de tu mueble me traes la pluma roja, el niño lo va a entender mejor. Hay que ser claros en todas las instrucciones que les demos. Establecer las tareas, no querer hacer muchas a la vez. Tienen que llevar una por una, hasta que la logren. ¿Sabes qué, Coco? Aquí entra la parte de, no es lo mismo decirle a tu hijo, como lo acabas de decir, vete a hacer la tarea, a decirle a tu hijo, siéntate, abre tu agenda, revisa qué tareas tienes y enumera cuál vas a hacer primero y cuál vas a hacer después. ¿Sabes? Creo yo que al principio, por eso como padres de familia nos sentamos con nuestros hijos, porque hay que enseñarles cómo deben de hacer las tareas o este tiempo de tareas, cómo deben de manejarlo, ¿verdad? Porque definitivamente muchos colegios ya manejan, por ejemplo, las plataformas. Si tú le dices a tu hijo, siéntate en el lugar adecuado, mesa con silla, que tus piecitos topen en el piso, con suficiente iluminación, después abres tu iPad, checas qué pusieron en el colegio de tareas para que lo bajes a tu agenda, ya sabes qué tareas tienes, entonces ahora sí, vamos a ver cuál hago primero, cuál hago después, muy bien. ¿Por cuál vas a empezar? Por matemáticas, muy bien, vamos a leer las instrucciones. ¿Ya leíste las instrucciones? ¿Y qué te dicen que tienes que hacer? Pues tengo que resolver estas multiplicaciones. Perfecto, hazlas. Y cuando termines, si necesitas, me avisas y te ayudo a revisarlas. Pero dale el paso a paso a los niños. Qué importante.
¿no? Así es. El niño con déficit de atención necesita del apoyo de mamá o del maestro. Si tú dejas a un niño hacer una tarea solo, se va a perder. Ese es el problema de los niños con déficit de atención. Sí. Y si al déficit de atención le agregas la hiperactividad, Que ese es el siguiente. con mayor razón. ¿Qué Sí. me dices, Dani? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad combina la falta de atención con la impulsividad. Son niños inquietos que interrumpen, hablan de más y tienen dificultades para esperar su turno, lo que afecta tanto su conducta como su aprendizaje. Fíjate, yo tenía una alumna que ya le he platicado en otras ocasiones en radio o en estos episodios, que la niña, la vez que le abrí la puerta, le abro la puerta de mi casa el primer día, Coco, y dice: hola, soy Lupita Pérez y vengo con Miss Yola Marcos. Voy a tomar el taller de habilidades y técnicas de estudio. ¿Tú eres Miss Yola Marcos? Y yo, oh. Y ahí fue donde dije yo, esta niña tiene déficit de atención y hiperactividad, porque con un impulso soltó todo lo que quería. ¿Y qué me pasaba con ella? Que normalmente cuando yo la tenía en clase, si yo le decía: Luis, ¿cuál es el primer paso de la metodología de estudio? Y ella decía: la prelectura. Mi amor, le estoy preguntando a Luis, levanta tu mano. Entonces, qué fuerte, pero me topaba yo mucho con esto. Y al final, ella entendió, gracias a los procesos que yo fui implementando, aprender a levantar la mano, a esperar sus tiempos, y definitivamente son muchas cosas las que podemos hacer para ayudar a este tipo de niños. Yo empezaría, porque pues también tienen déficit de atención, establecer rutinas. Una manera de lograr estas rutinas para los niños es que hagas un horario de todas sus actividades, desde que se levanta hasta que se duerme. Esto es algo que hacemos en el taller de habilidades y técnicas de estudio y que muchos padres de familia lo hacen. Y al lado del horario ponerles un reloj que ellos puedan leer. Que quiero decir que si tu hijo todavía no aprende pues, con manecillas, pues ponle uno digital. Pero él va a saber a qué hora se levanta, a qué hora se duerme, a qué hora es la hora de hacer las tareas, a qué hora va a leer, a qué hora se va a dormir o a qué hora se va a bañar. Entonces, el saber el paso a paso de su día, no nada más le va a generar hábitos, estas rutinas, sino que también le van a dar la seguridad que necesita, ¿verdad? Y un niño seguro, pues su autoestima es alta. ¿Por qué? Porque sabe lo que tiene que hacer, no se siente perdido. Entonces, pues eso sería una de las sugerencias que yo puedo hacer. También qué importante es cómo nos comunicamos con ellos, ¿verdad? Así es. Entonces, muchas cosas hay que podemos hacer, que los colegios, sugerimos, pueden hacer. ¿Tú qué nos dices al respecto? Fíjate, Yola, es tan importante para estas criaturitas, porque aparte no hay nada más niños con déficit de atención, y hiperactividad, hay adolescentes también, Ajá. y me atrevería a decir que uno que otro adulto, ¿verdad? Pero cuando tú le dices a un niño, cuando tú le das una instrucción a un niño con déficit de atención y le dices, repíteme lo que te acabo de decir, porque ese es uno de los problemas principales, se les olvidan las cosas. Y como no se acuerdan de lo que les dijiste, se frustran, ¿sí? Se enojan y por eso empieza, ya no quiero hacer nada, etcétera, etcétera. Cuando tú le das a un niño una instrucción, a un niño con déficit de atención, una instrucción, y le dices, repíteme lo que te dije, que ¿me lo puedes repetir? Sí, sí te lo puedo repetir. No enojarte con él, porque, pues que entonces, ¿dónde estás, mijito? Te estoy dando una instrucción y no te la sabes. Sí, qué fuerte que en una ocasión me dice una maestra. Pues yo ya le dije a las alumnas de prepa, ¿verdad?, que si no me están poniendo atención, yo no vuelvo a repetir nada. Y que hay de las que involuntariamente se distraen. Qué fuerte, lo acabas de decir, no enojarte, ¿verdad? Y ya si 2, 3 veces te pregunta lo mismo, pues entonces ya platicarás con ella, ¿verdad? Exactamente. Sí, y qué diferente también es cómo nos comunicamos. Y, por ejemplo, si tú ves que después de mucho, yo que vi que a esta alumna que yo tenía, después de mucho lograba yo que levantara la mano y que no contestara cuando no le preguntaba, yo se lo valoré. Oye, me da tanto gusto ver cómo esperas tu turno y levantas la mano. Sí, definitivamente mucho de capacitación hay para maestros. ¿Por qué? Porque pues qué padrísimo. Un maestro, cuando tú le dices qué puede hacer y le das recursos para ayudar a estos niños,
inmediatamente va a ser otra cosa el salón de clases. Su salón de clases va a ser otra cosa, porque sabe cómo hacerlo, sabe cómo enfrentarse a cualquier situación. No sé si te pasaba a ti a la hora de estar armando los grupos para iniciar ciclo escolar, ¿verdad? Dices, no, es que estos niños solo puede haber 2 en el salón que necesiten atención especial. Pero una vez hecho los grupos, decidías qué maestra titular le ponías o qué maestras iba a tener ese grupo. Y las maestras que estaban involucradas con esos niños, definitivamente había que capacitarlas en el tema que se iban a enfrentar. Y no hablo de una capacitación de 4 o 5 horas a todos los maestros necesariamente, no. Tú puedes decir, vengan 3 recreos seguidos porque quiero hablarles sobre cómo pueden ayudar a este tipo de niños que van a estar tratando este ciclo escolar. ¿Sí? Claro, es maravilloso que todos tengan el conocimiento, pero cuando tienes casos muy particulares, reúnete con tus maestros, 2, 3 recreos, 1 recreo a la semana, y empieza a decirles, bueno, hiciste esto, ¿te funcionó? No, bueno, entonces vamos a buscar otra situación que nos pueda ayudar y retroalimentarse ellos entre maestros. Por ejemplo, a mí me pasaba que la Miss titular lograba encontrar una cosa que le ayudó, pues qué padre que lo sepan las demás maestras que entran al salón. Sí, porque es cómo ayudarnos unas a otras, ¿no? O unos a otros. Totalmente. Esa retroalimentación entre ellos es extraordinaria. Claro. Y también qué importante es aquí, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el frente común. El frente común casa-colegio. Porque si tú en tu casa no le has fomentado rutinas a tu hijo, si tú no le has enseñado cómo sentarse a estudiar, si tú no has cuidado la comunicación con él, entonces el niño va a lograr un avance en el colegio y luego en casa pues se le va a olvidar todo y entonces vuelve a empezar el maestro. Y al revés, si los papás están trabajando acá y los maestros no, pues entonces la mamá es como empezar todos los días con lo mismo, Esto es una continuidad haciendo un frente común. Y pues bueno, tenemos otra situación muy importante que tiene que ver con el trastorno del lenguaje que también nos enfrentamos. Los trastornos del lenguaje afectan la capacidad de comprender y expresarse. Los niños presentan vocabulario limitado, dificultad para formar oraciones y problemas para seguir instrucciones, lo que repercute en su comunicación, lectura y escritura. Híjole, qué importante el saber cómo ayudar a este tipo de niños. Por ejemplo, la manera en que ellos se comunican, pues quizás es pobre. ¿Qué quiero decir? Va a haber un niño que te diga, perro bonito. Entonces tú le puedes decir, mira, qué lindo ese perro café. Su pelo es precioso, se ve que lo cuidan. No sé, amplía el vocabulario de lo que él dice, sin que él sienta que estás, digamos, o burlándote, o quizás haciéndolo sentir mal. ¿No? Complementa sus frases para que él escuche que hay más palabras o adjetivos calificativos y pueda armar una oración más amplia. ¿Qué me dices de esto, Coco? Fíjate, Yola, aquí es tan importante la atención en casa, la atención de los papás cuando el niño es pequeño, ¿sí? Hay muchos niños que con hacer eso, quiere el chocolate, se lo voy a bajar. Quiere la pelota, se la voy a dar. Fomentar en el niño el que hable. ¿Cómo lo va a hacer? Tú le tienes que decir, pelota, ¿quieres la pelota? Y te va a decir, pelota, pelota, pelota. Hasta que el niño entienda que eso es pelota y va a tratar de decirlo de alguna manera. Obviamente, poco a poco va a ir corrigiendo las sílabas y la forma de hablar. Pero muchos de los aprendizajes del lenguaje en las criaturas es porque en casa les adivinan el pensamiento. Qué fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Y si como papás quieres hacer esto más fácil, agarra títeres. Agarra tus títeres. Yo recuerdo que era una manera que a mí me encantaba para comunicarme con Gerardo. Yo metía la mano en un mono y a él le daba el otro. Entonces yo decía y no contestaba él, contestaba el mono. Entonces para él era más fácil.
expresar sus emociones, decir frases completas, y era una forma de practicar. Si se equivocaba el mono, pero si no se equivocaba el mono, él se sentía orgulloso de lo que había hecho. Así es. Qué fuerte, pero sí. ¿Y qué hacen los colegios, Coco, cuando se enfrentan a este tipo de situaciones? Porque tú estuviste con niños desde primero de primaria y sabes que eso se da porque no alcanzan todavía la madurez en el lenguaje cuando tienen problemas del lenguaje. ¿Tú qué sugerías en esos casos? Fíjate, Yola, lo primero que hacíamos era detectar bien el problema. Es muy triste tenerle que decir al papá que su hijo está viviendo una situación que no es real, ¿sí? Y para hacer que sea real, tienes que estar viendo cómo se desempeña el pequeño o la pequeña en el salón de clases. Pero una vez detectado, hablas con los papás. Es tan importante que el papá sepa cuál es el desarrollo de su hijo en el salón de clases. No es fácil que el papá acepte, no es fácil que los padres acepten que su hijo está pasando por una situación que es importante que la atiendan. No es fácil que lo entiendan. Sin embargo, es muy importante hacérselo saber porque se necesita de una ayuda externa, de un profesional, ¿sí? El colegio no puede trabajar sin el padre de familia. El padre de familia no puede trabajar sin el colegio, ¿sí? El colegio, estoy hablando, involucrando a todo mundo, a maestros, personal de intendencia, secretarios, directores, a quien sea, quien forme parte de la institución. Pero tienen que acudir a una ayuda externa para poder trabajar métodos que te estén marcando profesionales en esa situación. Así es. ¿Y sabes qué, Coco? Definitivamente hay instituciones que se dedican a Totalmente. esto. Y no nada más eso. A mí me queda claro que los colegios capacitan a sus maestros. Pero yo como madre de familia y tú como padre de familia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues mi hijo está yendo a la terapia y yo en casa, ¿qué tengo que hacer? Pues yo me acerco a la institución donde estoy llevando a mi hijo y les digo, ¿y qué hay para nosotros como papás? Nosotros también queremos entrenarnos en este tema. ¿Por qué? Porque así tanto ustedes como terapia, ¿verdad? Institución que da estas terapias, el colegio y nosotros como padres de familia vamos a sumar un frente común de 3. Tienen que hacerlo. Exacto, ya no es nada más colegio padre de familia, ya tenemos una institución adicional. A mí me pasa, Coco, que llega un alumno a mi taller de habilidades y técnicas de estudio y definitivamente yo noto cosas que si habláramos papás y colegio podríamos estar mucho mejor. O simplemente los papás me dicen, es que en el colegio quieren platicar contigo. Perfecto, cuando me digas. ¿Por qué? Porque se trata de ayudar a un niño. Totalmente. ¿No? Y bueno, otro capítulo más que termina. Miss Coco, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra siguiente emisión donde continuaremos hablando de estos problemas de aprendizaje. Muchas gracias y hasta la próxima.